Chile acaba de hacer algo que rompe su propio modelo económico. En solo 3 meses, una de sus regiones más mineras, Antofagasta, aumentó sus exportaciones sin cobre ni litio en más de un 80%. Sí, más de un 80%. Y no estamos hablando de un destino cualquiera. Estos productos están llegando a mercados como Suiza, Países Bajos y decenas de países más. Entonces la pregunta es clara: ¿Chile está expandiendo su influencia o estamos frente a un cambio mucho más grande? Para entender por qué esto es tan importante, hay que partir por lo básico. Chile no es cualquier economía. Durante décadas ha sido uno de los principales productores de cobre del mundo y gran parte de su crecimiento ha dependido directamente de ese recurso. De hecho, el cobre no solo ha sido su principal exportación, ha sido el eje de su modelo económico. Y en los últimos años, el litio reforzó aún más esa lógica. Es decir, Chile se consolidó como una potencia basada en recursos naturales. Pero ese modelo tiene un problema. Depende de precios internacionales, de ciclos externos y de mercados que pueden cambiar rápidamente. Por eso, durante años se ha hablado de algo que parecía difícil de lograr: diversificar la economía, salir del cobre, ir más allá del litio. Pero en la práctica eso no era tan simple. Y justamente por eso lo que está pasando hoy en Antofagasta llama tanto la atención. Estamos viendo datos concretos que muestran que algo empieza a moverse. Y ahora sí vamos a los datos, porque esto no es una percepción ni una tendencia menor. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de Antofagasta sin cobre ni litio crecieron más de un 80%. Pero hay un detalle aún más importante. No solo crecieron en porcentaje, en valor, superaron los $1.500 millones en apenas 3 meses. Es decir, no estamos hablando de un sector pequeño que está creciendo rápido. Estamos hablando de cifras que ya empiezan a tener peso real dentro del comercio exterior chileno. Y esto no ocurrió por casualidad. Detrás de este crecimiento hay un aumento fuerte en envíos de productos industriales, como químicos, minerales procesados y manufacturas con mayor nivel de elaboración. De hecho, algunos de estos segmentos han mostrado crecimientos incluso superiores al 100%, lo que refuerza una idea clave: Chile no solo está exportando más, está exportando diferente. Y cuando una economía cambia lo que exporta, normalmente también está cambiando hacia dónde quiere ir. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque esto no se trata solo de exportar más, se trata de qué está exportando Chile. Durante años, el modelo ha sido bastante claro: extraer recursos y venderlos al mundo. El cobre, por ejemplo, sale en grandes volúmenes, pero muchas veces con poco procesamiento. Lo mismo con el litio, que en gran parte se exporta como materia prima. ¿Y qué significa eso? Que gran parte del valor se genera fuera del país. Otros compran ese recurso, lo refinan, lo transforman y lo venden a un precio mucho mayor. Pero lo que está pasando ahora en Antofagasta empieza a romper esa lógica, porque lo que está creciendo no son solo materias primas, son productos con mayor nivel de procesamiento. Hablamos de químicos industriales, minerales tratados y derivados que ya pasaron por una etapa productiva más avanzada. Para ponerlo simple, no es lo mismo vender la materia prima que vender el producto listo para ser utilizado en la industria. En el primer caso, vendes volumen. En el segundo, vendes valor. Y eso cambia completamente el juego. Porque cuando un país empieza a exportar productos más elaborados, no solo gana más por cada envío, también empieza a desarrollar industria, tecnología y una cadena productiva mucho más compleja. Y eso es justamente lo que empieza a verse en estos datos. Por ejemplo, el molibdeno, clave en la industria del acero, el yodo
utilizado en farmacéutica y tecnología, y distintos compuestos químicos y derivados minerales que ya pasaron por etapas de procesamiento. Y aquí hay otro dato importante. La industria manufacturera ha registrado aumentos que superan el 100% en sus envíos. Es decir, no solo está creciendo, está acelerando y sobre todo se está diversificando. Pero lo más interesante aparece cuando vemos los destinos. Porque sí, China sigue siendo el principal mercado, y eso no es menor. China continúa liderando como comprador, lo que demuestra que Chile no está rompiendo relaciones, sino ampliando su alcance. Pero al mismo tiempo, aparecen actores que llaman mucho la atención, como Suiza, que se posiciona como uno de los principales destinos en valor, o Países Bajos, que funciona como una puerta de entrada clave a Europa. Y aquí está el punto, estos no son mercados cualquiera, son hubs estratégicos del comercio global, lugares desde donde los productos no solo se compran, sino que se redistribuyen al resto del mundo. Además, Antofagasta ya está llegando a más de 30 mercados distintos, lo que marca una diferencia clara frente al pasado, porque ya no depende de uno o dos destinos principales, sino que empieza a operar dentro de una red mucho más diversificada, y eso cambia completamente el panorama, porque Chile no está dejando de venderle a los grandes, pero ahora también está entrando en nuevas rutas y nuevos espacios del comercio internacional. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto? En simple, Chile está empezando a depender menos de un solo tipo de exportación, porque cuando un país depende casi por completo de un recurso, su economía sube o baja según el precio de ese recurso. Si el cobre cae, todo se resiente. Pero cuando empiezas a diversificar, ese riesgo se reduce. Ahora tienes más productos, más clientes y más formas de generar ingresos. Y hay otro punto clave, estos nuevos productos no compiten en el mismo nivel que la materia prima. Son más especializados, tienen más valor y muchas veces menos competencia directa. Eso significa algo muy importante. Chile no solo puede vender más, puede vender mejor, y eso, en el largo plazo, puede traducirse en una economía más estable, más resistente y con mayor capacidad de crecimiento. Ahora, esto no quiere decir que el cobre deje de ser importante. Sigue siendo clave, pero lo que estamos viendo es que Chile ya no está apostando todo a una sola carta. Y cuando eso pasa, normalmente estamos frente a un cambio de fondo. Ahora, hay algo que muchas veces pasa desapercibido, y es que estos cambios no ocurren de un día para otro. Lo que estamos viendo en Antofagasta no es un evento aislado, es una señal temprana, porque para que una región minera empiece a exportar productos más elaborados, tuvo que haber inversión, infraestructura y una transformación previa que no siempre se ve. Y eso abre un escenario interesante, porque si este proceso continúa, no solo cambia lo que Chile exporta, cambia cómo se posiciona en la economía global, ya no como un proveedor de materias primas, sino como un actor que empieza a moverse en etapas más avanzadas de la cadena productiva. Ahora, esto tampoco significa que todo esté resuelto. Este tipo de cambios toma tiempo consolidarlos. Requiere estabilidad, competitividad y mantener el ritmo. Pero cuando empiezan a aparecer datos como estos, es porque algo ya se puso en marcha, y ahí es donde está el punto clave, porque tal vez no estamos viendo el resultado final, sino el inicio de una transformación que todavía no se termina de entender del todo. Y ahora la pregunta es para ti: ¿crees que Chile realmente puede consolidar este nuevo camino? ¿O esto es solo un momento puntual? Te leemos en los comentarios.